Muy buen día, gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer a este Luffy en versión Poplanita, que por supuesto ustedes pueden convertir en llavero colocando un ganchito aquí en la cabeza. Este video va a ser relativamente corto porque la mayoría de las partes de esta amigurumi ya están en el canal. Así que por eso lo primero que van a hacer es ir al tutorial de Anya y tejer la base de la cabecita, y también van a ir al tutorial del sombrero de Luffy y lo van a tejer por completo. Los links los encontrarán en la descripción de este video. Entonces en este tutorial solo les voy a mostrar cómo hacer los detalles de la cara, el pelo y además vamos a hacer esta pequeña Gomu Gomu no Mi. Y recuerden que como siempre también en la descripción del video les dejaré toda la información necesaria para realizar este amigurumi, así que les recomiendo ir a leerla antes de continuar. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Y ahora sí, una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Luego de haber tejido la cabecita deberían tener algo así. Aquí yo ya hundí los ojos, así que ahora vamos a hacer el resto de los detalles. Primero con un hilo blanco vamos a hacer una línea por debajo de los ojos. Y ahora con un hilo del color de la piel vamos a bordar las orejas. Desde donde termina el ojo voy a contar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y en el quinto va a comenzar la oreja. Tengo que llevar el hilo a este punto. Y desde aquí contamos 2 vueltas más abajo. 1, 2 y aquí entramos y salimos por este mismo punto. Y ahora nuevamente vamos a entrar por el punto de abajo y salimos por el punto de arriba. Y para darle más volumen a la oreja vamos a enrollar estas 2 líneas que acabamos de hacer. Ahí tienen que enrollar hasta cubrir toda la oreja. Ahora voy a entrar por el punto de abajo y voy a hacer lo mismo al otro lado. Desde donde termina el ojo contamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto comienza la oreja. Vamos 2 puntos más abajo, entramos y salimos por el punto de arriba. Y repetimos. Y ahora para terminar enrollamos las líneas que acabamos de hacer. Entramos por el punto de abajo y escondemos la hebra dentro de la cabeza.
A continuación voy a bordar las cejas y para eso voy a ocupar hilo de bordar negro. Y las cejas yo generalmente las bordo 2 vueltas más arriba desde donde termina el ojo. Hago una línea en diagonal y repito lo mismo al otro lado. Y por último queda el detalle más característico de Luffy, que es su cicatriz. Y para esto voy a ocupar hilo de coser, que es mucho más fino y de esta forma nos va a quedar una mejor terminación. Primero vamos a asegurar el hilo dentro de la cabeza pasando un par de veces. Y ahora vamos a hacer una línea por debajo del ojo en diagonal. Y ahora voy a hacer 2 líneas más pequeñas que se crucen con la línea que acabamos de hacer. Vamos a hacer una por aquí y otra por acá. No quise cortar partes del video solamente para que se dieran cuenta cuántas veces intenté hacer la cicatriz hasta quedar conforme. Hacer detalles pequeños encuentro que es súper complicado, así que les recomiendo que esta vez usen una aguja lo más delgada posible para que se les haga un poquito más fácil. Ahora dejamos esto a un lado porque el pelo no lo vamos a hacer directamente en la cabeza, sino que lo vamos a unir al sombrero. Lo primero que tenemos que hacer es identificar estas hebras amarillas que quedaron por dentro del sombrero, porque aquí vamos a enganchar el pelo. Vamos a ir a una de las hebras y aquí voy a enganchar una hebra de color negro. Primero voy a hacer un punto corredizo. Y desde aquí hago 4 cadenas. Y ahora sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, voy a hacer un punto deslizado, un punto bajo, y ahora un medio punto alto. Nos vamos a saltar un punto, vamos al siguiente y aquí hacemos un punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Les voy a mostrar cómo hacer otro mechón.
Comenzamos con 4 cadenas y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, un punto deslizado, un punto bajo y un medio punto alto. Nos saltamos un punto, vamos al siguiente y aquí hacemos un punto deslizado. Y como dije, ahí simplemente continúan haciendo mechones hasta llegar al final de la vuelta. Ya, aquí estoy terminando la vuelta y voy en el mechón 21. Así que voy a saltarme un punto, que sería el último punto de la vuelta, y voy a hacer el punto deslizado en el primer punto, desde donde nació el primer mechón. Y aquí hacemos un punto deslizado y ya podemos cortar el hilo. Aquí solo estoy llevando la colita hacia adentro. Voy a asegurar el hilo negro haciendo un par de nudos. Y de esta forma ya estaría listo el sombrero. Entonces lo que voy a hacer antes de colocar el sombrero va a ser alisar cada uno de estos mechones con alisador de pelo. Me gustaría tanto comprarme un alisador pequeñito, pero no me voy a comprar una solamente para esto. Yo creo que con eso basta. Yo siempre les recomiendo que prueben primero con un mechón pequeñito para saber cómo reacciona el material que están ocupando ustedes. Pero el algodón por lo menos me gusta cómo queda alisado. El acrílico siento que es un poco más sensible al calor, como que pierde la textura. Así que ahí tendríamos listo el sombrero y ahora lo vamos a colocar de esta forma. Y como pueden ver de esta forma, nadie va a sospechar que Luffy está completamente pelón. Entonces vamos a colocar alfileres por aquí para fijar la posición que más les guste. A mí no me gusta colocar el sombrero por completo porque si no taparía los ojos. Entonces lo dejo un poquitito más arriba. Y como ocupamos las hebras amarillas que estaban por dentro para colocar el pelo, vamos a tener que coser el gorro de la siguiente forma. Bueno, ustedes pueden simplemente pegarlo con silicona, pero yo prefiero coserlo para que quede más seguro. Vamos a pasar la aguja entre la franja roja y la parte amarilla. Y aquí vamos a asegurarnos de tomar un pedazo grande de la cabeza. Ahí estoy atravesando la cabeza por dentro. Vamos a salir por algún punto. Esto puede que les cueste harto. Vamos a salir por algún punto también entre la parte roja y la parte amarilla.
Ahí salí por este punto, voy al siguiente y hago exactamente lo mismo. Y eso lo vamos a hacer hasta que ustedes sientan que el sombrero está lo suficientemente asegurado. Como estamos cosiendo por debajo de la franja roja, la costura no se debería notar, o al menos se va a notar muy poquito. Nuevamente vamos al próximo punto y hacemos lo mismo. Aquí llegué al final de la vuelta y alcancé a hacer solo 4 puntadas, porque hice una por acá, otra por acá, otra por aquí y otra acá. Así que voy a dar otra vuelta más. Yo creo que haciendo 8 puntadas en total debería ser suficiente. Para coser el gorro yo debería haber ocupado este tipo de agujas que facilita demasiado ese tipo de costuras, pero me imaginé que no mucha gente tiene de estas agujas, así que preferí torturarme con ustedes para demostrarles que se podía hacer con una aguja normal. Fue difícil, pero se logró. Ahora vamos a hacer la Gomu Gomu no Mi, así que con color morado van a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. Yo creo que lo voy a dejar en este tamaño porque me gusta la proporción que tiene en comparación con la cabeza. Sí, lo voy a dejar hasta ahí. Entonces ahora en las próximas 5 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 5 vueltas de 24 puntos bajos. Marco el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 5 vueltas. Definitivamente con 5 vueltas quedó bien, así que ahora comenzamos a disminuir. Hacemos en la próxima vuelta una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. Antes de continuar vamos a rellenar.
El relleno es clave para darle la forma a las piezas. Aquí, por ejemplo, no se ve completamente redondo, así que con el relleno vamos a moldear y vamos a hacer volumen en las partes que están más planas. A mí generalmente me gusta colocar harto relleno, pero eso es totalmente opcional, va en el gusto de cada persona. Y ahora continuamos con la próxima vuelta donde vamos a hacer 6 disminuciones. Y para terminar hacemos un punto deslizado en el primer punto y cortamos el hilo dejando lo suficiente para después cerrar ese orificio. Y para cerrar tenemos que tomar las hebras delanteras de los 6 puntos que nos quedaron en la última vuelta. Voy a tirar. Y voy a pasar por aquí por el centro para hundir esta parte. Ahora paso un par de veces por la pelotita para fijar el hilo y cortamos. Terminamos de moldear con las manos y ahora vamos a hacer el diseño de la fruta que va en relieve. Tomamos una nueva hebra morada y la vamos a asegurar dentro de la pelota. Y ahora para formar el diseño vamos a hacer una línea punteada. Vamos a tomar un pedacito de hilo de esta forma y ahí nos va quedando una línea. Y así vamos a ir dándole forma al diseño. Yo de todas formas les voy a dejar una foto de la fruta en la descripción del video para que ustedes lo usen como referencia. Pero básicamente el diseño es una línea que tiene espirales en sus puntas. Y por supuesto que no tiene que ser perfecto. Ahí ya terminé de hacer la línea punteada y no sé si se note tanto en la cámara, pero el diseño va desde aquí. Aquí me doy una vuelta, paso por aquí, sigo derecho por este lado y aquí doy otra vuelta. Entonces ahora voy a entrar por este extremo y ahora salgo por el extremo del comienzo del diseño. Y lo que voy a hacer ahora para darle relieve es pasar por todas estas líneas que acabamos de hacer, siempre en la misma dirección.
Ahí quedó lista una línea y si ustedes quieren darle más relieve pueden volver a pasar tal como lo hicimos anteriormente. Entonces esto mismo tenemos que hacerlo en toda la fruta. Obviamente mientras más grande hagan este diseño, más rápido van a terminar de rellenar toda la pelota. Así me quedó la pelotita y ahora vamos a hacer el detalle que va por arriba. Con color mostaza voy a comenzar haciendo 19 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda vamos a hacer 18 puntos deslizados. Una vez hacen los 18 puntos deslizados, levantamos una cadena y ahora vamos a trabajar por el otro lado de la cadena inicial. Comenzando desde aquí, hacemos 4 puntos deslizados. Y desde aquí vamos a hacer 3 cadenas. Y sobre la cadena vamos a hacer 2 puntos deslizados, comenzando desde la segunda desde el ganchillo. Ahora vamos a la próxima cadena y unimos con un punto deslizado. Ahí quedaría lista esta pieza, así que vamos a cortar dejando lo suficiente para después coser a la base de la fruta. Voy a llevar este hilo a esa puntita. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente. Esta parte que quedó más larga la vamos a enrollar de esta forma. Y con un alfiler lo vamos a dejar fijo. Y ahora para endurecer esta pieza la vamos a empapar de cola fría. Y ahora esto lo van a dejar secar. Aquí ya tengo una pieza que había dejado secando, así que solo queda cortar esta colita. Como le habíamos echado cola fría, esto quedó sellado, así que no le va a pasar nada. Y ahora sí cosemos esta parte sobre la fruta. Y ahí quedaría lista, así que ahora solamente falta unir la fruta a la cabeza de Luffy. Y para eso vamos a ocupar estas 3 argollas. Una va por detrás de la cabeza, por aquí. Otra va sobre la fruta, que la voy a colocar aquí justo en el centro donde está el palito. Y la tercera argolla va a ir uniendo la argolla de la cabeza a la argolla de la fruta. Y así quedó listo nuestro Luffy en estilo Poplanita, que por supuesto, como dije al principio del video, ustedes pueden colocar un ganchito aquí en la cabeza y convertirlo en llavero. Muchas gracias por ver este tutorial y espero que les haya gustado un montón y por supuesto si fue así no olviden darle like, comentar y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales.
Cualquier interacción con el canal es súper importante para seguir creciendo y así poder crear más contenido para ustedes. Otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café que tiene un valor de $3, que además te da la posibilidad de acceder a beneficios extra. El link lo encuentras en la descripción del video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.